Buenas tardes y bienvenidos a todos al foro de Encuentros con la Cultura. No sabéis qué alegría me da veros aquí de nuevo sentados, porque aunque parezca que el tiempo no ha pasado, pero han pasado 7 meses desde la última vez que nos sentábamos aquí a hacer cultura en lo que eran tiempos ya de pandemia, pero una pandemia que nos iban a encerrar. A los 2 días hicimos Marta Robles y a los 2 días nos encerraron en el confinamiento. Quería daros gracias doblemente, una por estar aquí y dar la bienvenida a la nueva temporada de Encuentros con la Cultura, y otra pues a todos los que habéis estado ahí apoyándome, que sabéis que cogí el coronavirus y estuve en un hospital y me llegaban unos mensajes tan cariñosos vuestros que solo me queda decir lo que decía Fray Luis de León. Como decíamos ayer, pues como si nada hubiera pasado. Gracias a todos, el mejor aplauso para vosotros y, cómo no, para este grande compañero con el que vamos a inaugurar esta temporada de Encuentros con la Cultura, que es Graciano Palomo, compañero mío del Confidencial, de Antena 3, o sea, uno de los grandes periodistas de este país, que fijaros, sacó las 600 páginas de este libro, La larga marcha, y a los 6 días de estar el libro en la calle, tuvo que hacer la segunda edición porque lo vendió absolutamente todo. O sea, un libro que ha hecho historia, que marca desde la salida de Rajoy, el 1 de junio del año 2018, y va marcando paso a paso la historia de nuestro país. En sus 12 capítulos vamos a encontrar de una manera transversal una trama, un thriller que realmente se lo ha currado, pero a base de bien. Solo podemos darte la enhorabuena y un gran aplauso por estar hoy aquí con nosotros, porque además, fijaros qué día hoy histórico. Todo lo que cuenta Graciano en este libro, hoy en el Congreso de los Diputados, se ha apoyado por mayoría absoluta e investigar el caso Kitchen, donde Mariano Rajoy pues parece que se las va a ver y se las va a desear. Sí. Eso es. Eso es. Compañero, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Me ibas a resumir al principio, me vas a glosar antes de que empecemos las preguntas, estas 600 páginas con sus 12 capítulos. Bueno, como guardamos la distancia de ella y me resulta muy difícil así, yo, si no te importa, voy a hablar sin mascarilla. Muévete tu micro. ¿Está encendido? ¿Le sí, oís bien? Sí. Bien. Bueno, lo primero siempre es, antes que nada, que es dar las gracias, y más a un castellano del surco como soy yo. Gracias Amparo, que es, como ella ha dicho, colega mía en el Confidencial, que es el nativo digital más influyente del país. No vamos a decir que es el que más dinero gana, porque quedaría mal aquí en Trocadero, pero al grupo Trocadero, por supuesto, y a todos ustedes por asistir, que viendo un poco, me recuerdo yo, era muy joven periodista, y el mejor director que he tenido nunca, que es el Antonio Herrero, que era de aquí, era de Marbella. ¿Que murió buceando aquí? Pero era su padre, yo me refiero a su padre, sí. Porque, ¿que fundó Europa Press? Exactamente, me mandó a cubrir una elección al presidente Ronald Reagan, la reelección del presidente Ronald Reagan, y fuimos a un pueblo pequeñito de Illinois, que hacía un frío más que en mi pueblo, que ya es decir, que se llama Peoria, y siendo presidente de los Estados Unidos, al meeting llegó pues 2 ancianitas, y el director de la campaña, asustado, le dijo: presidente, esto, en fin, perdónanos el fallo. Y dijo Roy Reagan: no te preocupes, porque si han venido 2 ancianas con este frío, seré reelegido con toda seguridad. Así fue. Por lo tanto, yo, como no aspiro a ser reelegido de nada, aspiro a ser un bestseller, y espero que ustedes me ayuden. Dicho eso,
¿Por qué dimite Mariano Rajoy? ¿Por qué el 1 de junio del 2018 triunfa la primera moción de censura desde la Restauración Democrática? ¿Por qué, y esto es lo sustancial, España, o lo que todavía llamamos España, cambia de rumbo, abruptamente? ¿Y por qué se ha llegado a esta situación? Que yo no voy a calificar, al menos en esta primera entrega. Digamos por corto y por derecho. El triunfo de la moción de censura, se habían presentado tres, las tres habían sido... se presentó una contra Adolfo Suárez, se presentó otra contra Felipe González y se había presentado otra contra Rajoy por el señor Iglesias. ¿Por qué triunfa esa moción de censura? Cuando el país, España, había superado los meses más difíciles. ¿Se me oye? ¿Sí? Había superado los meses más graves de la herencia Zapatero, cuando en el 2008 el país estaba en la quiebra. Menos que ahora, pero en la quiebra. Verán ustedes que yo no me presento a ninguna elección, porque si no, no diría estas cosas con sujeto, verbo y predicado. De modo que la formación que había gobernado el país... Un saludo, Santiago. Lo digo porque es mi paisano. Y es... ¿Puede traerle a alguien una silla, Santiago, Hola. por favor? Ella también es mi paisana. Que se puedan poner a Maripaz y... Entonces... Pues había guardado sitio ahí. Perdón. ¿Por qué triunfa? Vamos a ver, el triunfo de la moción de censura, que se presenta el 25 de junio y se vota el 1, no cae por la chimenea del señor Sánchez, que entonces no tenía chimenea. Ahora sí, ahora tiene varias, pero entonces no tenía chimenea. Se produce por una, fíjese que no voy a decir trama, no digo trama, podría decirlo, pero no lo digo. Una simbiosis judicial, política y mediática. El argumento básico que induce a los líderes del Partido Nacionalista Vasco, lo recordarán ustedes, a tomar la decisión de votar contra Rajoy, con el que habían pactado 5 días antes los presupuestos generales y habían sacado 500 millones del ala para una población que tiene 2.300.000 habitantes, se produce por la gran cuestión mediática. Corrupción había. Nadie a mí me va a tomar el número cambiado. Pero estaban en la cárcel. Entonces se produce porque venía de lejos Iván Redondo, cuando... Ustedes han oído hablar de Iván Redondo, ¿no? Sí. Porque si no... bueno, Iván Redondo, que es el jefe del gabinete, el primer ministro, porque en el fondo hoy Sánchez es presidente de la República, de una monarquía, pero es el presidente. Entonces el primer ministro, que es Iván Redondo, venía ideando, teniendo en cuenta que el Partido Socialista entonces tenía 86 diputados. Entonces, habían intentado varias veces presentar una moción de censura, entre otras cosas no para ganar, sino para coger protagonismo. Lo mismo que va a hacer Vox ahora, vamos, si es que lo hace, que no lo sabemos fehacientemente. Entonces, hubo una conjura judicial, de la izquierda judicial, que coloca a José Ricardo de Prada, un magistrado que daba conferencias en las ricotabernas, no sé si cobraba por ello o no, tengo que ser sinceros, pero daba conferencias, un juez de la Audiencia Nacional, magistrado de la Audiencia Nacional, daba conferencias y acusaba a la policía española de torturar a los etarras. Entonces mete un párrafo en 1700 páginas del caso Gürtel, primera parte, porque hay otras, un párrafo de 5 líneas en el que acusa al partido en el gobierno de financiación ilegal y al presidente de no ser convincente en su declaración. ¿Por qué empiezo yo a escribir este libro? En primer lugar, porque soy perro viejo.
Y segundo, me sorprende que a los 5 minutos de darse a conocer una sentencia de 1700 páginas, el juez Garzón, expulsado de la carrera judicial por prevaricador, en este caso, está en una televisión que no hace falta que describa, porque mañana a las 12 estoy yo por allí, por aquellos pasillos. A3 Media. Entonces, mañana a las 12 estoy yo justo por allí, pero aunque estamos pared con pared, pero somos televisiones distintas. La Sexta. Digo que mi sorpresa es que a los 5 minutos, una sentencia de 1700 páginas, Garzón está apuntando a ese párrafo. Dije, esto sí que es raro, ¿no? Este es un genio, salvo que lo haya escrito él, y que supiera la sentencia de antemano. La conjura política era la judicial. La política es... había ocurrido lo de Cataluña, hoy se cumplen 3 años. Sí. No sabían cómo echar al dúo, no al dúo, al binomio, Rajoy y Soraya, y había un caldo de cultivo propicio. Y de hecho, no, es decir, por la chimenea no cayó, sino que se fueron huyendo, y quien consigue el apoyo de los nacionalistas secesionistas es Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque no querían ver a Sánchez ni a Pintura, porque había firmado, si os acordáis, con Rajoy y con Rivera, la intervención de la autonomía catalana. Y es Iglesias quien se mueve. Por eso, cuando cae el gobierno Rajoy, Iglesias se apresta a pedir el CNI, no sé cuántos, y la Biblia en verso, que ustedes recordarán, pero como no tenemos demasiado tiempo, no quiero recordar. Y luego el impacto mediático. El impacto mediático, como no podía ser de otra forma, fue brutal, que le asusta a el partido que debía decidir, o sea, desempatar, o sí apoyaban la moción o no, triunfaba o fracasaba, que era el Partido Nacionalista Vasco, que consigue esta moción dividirles profundamente, por primera vez en su historia. Bueno, la historia no, porque es casi la historia de los jesuitas, que son 500 años. Ellos, entre jesuitas y carlistas, se han movido siempre. Ahora parece ser que son más de la teología de la liberación, pero el señor Urkullu, que era el Lehendakari, era partidario de derribar a Rajoy, y el presidente del PNV y de Euskadi Buru Batzar, el señor Andoni Monforte, como demonios se llama, era partidario de sostener a Rajoy, con el que se llevaba muy bien y con el que escribo en el libro que es al único que en la noche del Aray, cuando se retiran en ese famoso restaurante que hay a la sombra de la Puerta de Alcalá, con medio gobierno, allí llorosos, llenos de whisky, que no fue un ejemplo para nadie. En lugar de la huida de Rajoy. Eso es. Bueno, entonces... donde solo veíamos el bolso de Soraya, no, bueno, en el escaño. El escaño, ¿no? Entonces, ahí el Rajoy recibió pues, muchas llamadas, incluidas las de la Comisión Europea y su amiga Merkel, y no lo cogió, solo cogió a Monfort, a su hijo, a Andoni y a su hijo. Y tal. Bueno, esa es una parte que yo creo que es una aportación histórica, porque los momentos en que se produce el hecho en sí de la moción de censura es un hecho histórico, relevante. Y los que vivimos ahora también son hechos históricos relevantes. Con lo cual era una cosa que me motivaba, porque yo he publicado ya 14 libros y aparte de vender libros, como es lógico, sí que la gente interesada se entere, porque normalmente los medios no se enteran de nada. O si se enteran, pues, en fin, cada uno va a lo suyo. A partir de ahí hago un relato de que por la moción de censura destroza al Partido Popular, que había gobernado 15 años y con un poder omnímodo, con una presencia en Europa
fuerte llegar en un momento determinado a ser dentro del Partido Popular Europeo, donde está Merkel, el canciller Kurz, la actual Ursula von der Leyen, estuvo hasta Berlusconi. Entonces tenía una fuerza realmente impresionante y queda destrozado por completo, abre un proceso de renovación interno y democrático por primera vez, donde el presidente saliente dice que sus manos están limpias y que no va a nominar a nadie como hizo Aznar con él en su época. No es verdad y no es verdad, porque en la noche madrugada del 18 de julio coincidió con el Congreso del PP. El presidente Rajoy estuvo hasta muy altas horas llamando a dirigentes regionales del partido, no sé si hay aquí alguno, del Partido Popular, para que votaran por Soraya. Es un hecho cierto que quedó destrozado y solo la conclusión que un muchacho de 36 años, que tenía, digamos, el mérito de que se va bien con Aznar y Rajoy, que ya es difícil, y lo era mucho más, bate nada menos que a una vicepresidenta del gobierno y a una secretaria general, a la sazón además ministra de Defensa. Tal vez también por la guerra que tenían entre ellas dos, que no podían verse en pintura. Claro, por eso, bueno, y básicamente el deseado en ese momento, digamos, por todo el centro derecha, el Partido Popular, era Alberto Núñez Feijóo, que explico en el libro por qué no se presenta. Sí, efectivamente. Bien, pero eso, si a alguien le interesa, pues que se lea el libro, me lo pregunte y yo se lo contesto. Y después hay un preámbulo que titulo Dies Irae, Dies Illa, que lo hago durante la pandemia, porque el libro tenía que haber salido el 23 de abril. Sí. Y no estábamos en condiciones de tal y cual. Pero aprovecho también para dar a conocer un poco lo que eran las pautas, porque también se habla mucho de Sánchez, al que yo conocí, empezó conmigo en las teles. Y puedo contar luego, si ustedes me lo preguntan, una anécdota que durante un almuerzo con Alfredo Pérez Rubalcaba, que me dijo, ya te he visto hoy aquí. Bueno, que alguien me lo pregunte. Sí, ahora te lo pregunto yo. En resumen, he hecho 600 páginas de historia, porque los hechos lo reivindican, no porque yo sea Tom Wolfe, podía serlo, pero no lo soy. Soy de Burgos. El nuevo periodismo burgalés. Si fuera Tom Wolfe, le haría una oferta al dueño de Trocadero, pero digamos, no lo soy. Y esto es, básicamente, lo he escrito como una novela. Tom Wolfe me dijo en Nueva York a mí, poco antes de morir, que iba con su tal. Es un thriller para serie, o Sí, sea, está intentando que vaya a Netflix, porque está escrito, ya lo veréis cuando empecéis a leerlo, como una novela policíaca, vamos. Sí, lo único que los nombres, hechos, datos que doy son verdaderos. Es decir, no me los he inventado, que hubiera sido más fácil. Los personajes son demasiado reales y carnales. Yo creo, Amparo, si lo estimas conveniente, he hecho una síntesis de lo que son 600 páginas. Sí quiero decir últimamente que, a ver, yo antes que periodista, que llevo 40 años en todos los medios, soy persona. Y soy persona, nacida en España, nacida en Castilla, nacida en España, europeo, hasta los tuétanos, y que ha recorrido el mundo. Y cuando he hecho el trabajo de campo, el trabajo de investigación para escribir este libro, que no solo habla del Partido Popular, sino que habla del gobierno y todo eso, porque claro, es que fueron arrojados por la ventana, he sentido mucha tristeza, mucha melancolía y una gran tortura interior, porque cuando yo empecé en este oficio no era esto lo que buscábamos. Y ahí me quedo, mis queridos amigos, y gracias. Es una vergüenza a lo que estamos asistiendo en estos momentos en el Parlamento, pero a todos los niveles. Mira el debate ayer en Estados Unidos, ¿no?, de Biden y de Trump. Era vergonzoso. O sea, realmente es que hemos llegado a todos los estamentos públicos de la política, periodísticos y bueno,
es vergüenza ajena lo que tú dices. Sí, pero hay una diferencia con las grandes democracias del mundo libre, vamos, valga la redundancia, es que funcionan las instituciones. El problema es cargarse las instituciones, muy recientes en España. Son recientes y 40 años no son nada. Los Estados Unidos tienen 275 años porque nacieron en Filadelfia con los padres de la Constitución, y con un gran maestro que era Alexis de Tocqueville, pero aquí no, aquí, bueno, pues pasó lo que pasó en 36, pasó lo que pasó en el 39, pasó lo que luego 40 años y pasó lo que pasó en el 77, y cuando los vencedores, hijos y nietos de la guerra civil, se abrazaron con los perdedores e hijos de los perdedores de la guerra civil, fue el milagro. Pero no sé si ahora alguien podría atreverse a suscribir eso, visto lo que se ve y oyendo lo que se oye. Realmente es difícil, ese ambiente conciliador no parece respirarse por ningún lado. El libro iba a salir el día 23 de abril, como tú dices, pero no pudo ser por el tema de la pandemia. Has añadido, nada más empezar, tenemos 40 páginas en este libro, donde hablas de la gestión de la pandemia vistas desde el Estado Mayor de Casado. Bueno, no. Hablo desde la pandemia vista por el Estado Mayor de Graciano Palomo. Pero es cierto que como el libro básicamente se sustenta sobre la evolución del centro derecha en España, al que añado también la derecha más radical, porque estamos en la situación que estamos por la que estamos. Entonces, efectivamente, uno de los personas más cercanos al presidente del Partido Popular hoy es un médico que se llama José Ignacio Echaniz, que fue consejero de Sanidad en los gobiernos de Cospedal, y entonces fue en noviembre del 2019, es decir, 5 meses antes del estado de alarma, a Singapur, porque forma parte de un comité de médicos mundiales y tal. Y en Singapur, en esa reunión de 3 días, los grandes prebostes de la cosa, incluido el chino, que descubre el virus en Wuhan y que desaparece en 15 días por arte de Birli Birloque, como le ha pasado a la doctora Wan, pues dicen que hasta aquí va a venir las 7 plagas de Egipto. Y entonces este médico, Echaniz, entra en Lancet, que es la Biblia de la revista de especialidad de los médicos en Norteamérica, y efectivamente empieza a ver los síntomas de tal. Entonces le hace un escrito a su jefe de fila, es decir, Pablo Casado, y le dice: esto es lo que hay, tío. Yo que no termina de creérselo porque es muy gordo, es decir, lo que estamos pasando, pero le dice: bueno, pues tú eres el jefe del área, organízate un grupo para que estemos atentos. Y entre ellos, en ese grupo está Ana Pastor, que es médico también, hay una tal, y Cuca Navarra, y Cuca Gamarra, que tal. Y bueno, pues empiezan a hacer papeles, en fin, etcétera, etcétera, y producto de eso son algunas de sus actuaciones dentro de la pandemia. Él, en los 5 estados de alarma, apoya a 3, uno se abstiene y el otro se... Que narras ahí en esas 40 páginas, pero realmente donde el libro arranca es en ese fatídico Consejo de Ministros en el que Rajoy está con Soraya y le dice Soraya... Y rompe un vaso. Pantallazo, ¿no? Pantallazo de que Sánchez acaba de anunciar una moción de censura, la han registrado. No, eso es. La han registrado y él en ese momento, el hombre de hielo al que tú te refieres, ¿no? Que no sé por qué le llamas el hombre de hielo a Rajoy. Porque es como un témpano. Es decir, ni siente ni padece, parece bien.
Él es un tío muy frío. Sin embargo, fíjate, llamó a su hijo, a la primera persona que llama cuando se ve defenestrado. Eso yo me ha hecho que pensar. Sí, Algo bueno, de no, pero sentimiento. la anécdota, para que quede, Amparo, si me permites, para que quede claro a los amigos que han venido. Vamos a ver, es el 25 de mayo del 2018, el gobierno acaba de aprobar los presupuestos con los que estamos ahora, 3 años, y pues ve el campo despejado, porque claro, con los presupuestos, con una mayoría, con Rivera, con el otro que habían pactado, con Urkullu, etcétera, etcétera, pues se fueron de fiesta, también lo cuento en el libro. Lo cuentas en el libro. Fátima Báñez, Soraya, José Luis Aillón, Cristóbal Montoro no, porque a pesar de que es sevillano, es como un monje. Y bueno, el hecho es que cuando están en Consejo de Ministros y en un teléfono encriptado que le había dado el jefe del CNI a su jefa, que era Soraya Sáez de Santa María, pues aparece una alerta, como las que reciben ustedes, diciendo que el grupo socialista acaba de registrar ya en el Congreso una moción de censura. Eso, imaginen que lo ven en la tele, el Consejo de Ministros, que tienen unas jarras y unos vasos. El presidente en ejercicio pues echa agua, coge el vaso y lo rompe. Esto me lo han negado algunos ministros presentes, sí, pero 3, que están justo los que están más al lado, me lo han confirmado. Y naturalmente la fuente es uno de ellos. ¿Y Rajoy? ¿Has hablado con Rajoy después de este libro? Telefónicamente sí. Lo que no he hablado con él es para este libro. Cuando se ha publicado he hablado con él telefónicamente. ¿Y qué le ha parecido? Es gallego. Unas ¿Y cosas tú bien, burgalés? unas cosas bien y otras mal. Muy gallego estás contestando en vez de un tanto burgalés. Es evidente que yo creo que, sinceramente, el presidente Rajoy salvó a España. Salvó a España. ¿Le faltó sangre para dimitir? Ustedes, no, pero antes que eso. Cuando él llega en el 2011, él va a la Caja Fuerte, que la tiene el ministro de Hacienda, Montoro, y le dice, dime cómo está la situación, las cuentas. Porque a él solo le importaba el tema de la economía, el empleo, al entender que a los españoles solo le entendía eso. Montoro pidió una semana para sacar facturas y todas esas cosas, y descubrió que el país estaba en la ruina. Que tenía que pedir el rescate, como lo había hecho Grecia, Portugal e Irlanda. ¿Pero qué significaba eso? Significaba, usted, si es pensionista, que no lo sé, seguramente sí, si cobra, ojalá, 4.000 euros, pasaría a cobrar 1.900. Y si María Luisa, que me refiero a ella porque es amiga mía, cobraba 1.500 euros, va a cobrar 900. Eso es el rescate. Y si alguno de ustedes son funcionarios, que no lo sé, ¿hay algún funcionario? Bueno, pero tú ya no eres funcionario. Por allí, al fondo, Pero, Marili, ¿no? Marili. Bueno, significa que si diplomática cobraban 2.500 euros, pues que van a cobrar 1.600 euros. Eso es el rescate. Entonces Rajoy siempre se negó a pedir el rescate pensando que se podía hacer de otra forma. ¿Cuál fue el error? Que en la noche del Aray, lleno de whisky, todo hay que decirlo, se lamenta profundamente. Uno de los periódicos ha titulado mi libro como el día, la noche en que lloró, no sé si lloró o no. Sí, OK Diario, lo publicaba el otro día en el restaurante Aray. Pero ahí se lamenta amargamente de no haberlo explicado, porque nunca dio importancia a los medios ni a los periodistas. Hombre, no dejaba que en las ruedas de prensa los periodistas preguntáramos. Sí, pero no solo eso, sino que ahora, sin embargo, hasta ese punto llegó. Ahora eso es, ahora todo es completamente diferente a eso.
Entonces, en lugar de explicarlo, haber pedido horas a las televisiones y haber explicado al país y haber dicho, mire señores, esta es la herencia de Zapatero. La señora Merkel, que es la que mandaba en Europa y la que manda, afortunadamente, le pidió que pidiera el rescate, que ella se lo iba a dar en buenas condiciones. Dijo que no. Pero hay un dirigente que aspiraba a ser ministro, que es profesor, o era, en una universidad muy prestigiosa, London School of Economics, que luego se pasó a otro partido porque quería ser ministro de Rajoy. Todo el día le estaba dando el coñazo. Y le decía, pide el rescate. Y el profesor de la London School of Economics, o sea, que era un tío y tal. Y medio gobierno, incluido Montoro, que veía que la situación, que no podía pagar, que tal, también se lo pidieron. Y él aguantó, dio la vuelta a la situación, empezó a crear empleo y el país salió del averno. Pero no lo explicó, como no explicó tantas cosas. Y ya que estamos en el presidente que le tiraron por la ventana del Congreso, la mochila de la herencia de la corrupción le pesaba demasiado. Hombre, es que fíjate dónde estamos ahora. Es que parece que has sido como el adivino de la Kitchen, ¿no? Estamos ahora leyendo el libro estos días y dices, ¿eres un poco brujo, Graciano? No, pero yo creo que no sé cómo va a sustanciarse eso. Ah, porque se me ha olvidado una cosa. Claro, estaba relatando, pero se me ha olvidado porque quiero ir consumiendo ese párrafo por el que tumban a un gobierno, por primera vez en la historia de España, en la Constitución, ese párrafo, el Pleno, eso lo firman dos jueces. Lo redacta uno, el señor José Ricardo de Prada, y lo suscribe otro, Julio de Diego. No sé si ustedes leen algún periódico, solo pueden leer El Mundo, que es el único que lo da, sinceramente, ni siquiera nosotros. Sí. Le llaman el juez durmiente porque se duerme durante los juicios. Sí. Se duerme el tío, con un par, se duerme, está jugando y se duerme, y le dan por debajo. Pues bueno, entonces ese párrafo, que es el que hace estallar al gobierno, de 5 líneas, lo firma el José Ricardo de Prada y el durmiente. Y el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, hoy magistrado del Tribunal Supremo, se niega porque dice que eso no va contra él. Bueno, se recurre el párrafo ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y lo echa atrás. Esto es así. ¿Qué corrupción había? Claro. Pero el párrafo fue rechazado, eliminado de la sentencia. A buenas horas, y Rajoy estaba criando percebes ya. Ya. Entonces, esto son hechos porque, quiero decir, en mi libro, yo me expreso aquí con vehemencia porque si no ustedes se duermen. Pero en mi libro es absolutamente objetivo, o sea, es decir, que los datos están súper comprobados. Y no doy ni una sola opinión. Oriento la narración, pero no doy ni una sola opinión, sino que lo demuestro, digamos, con hechos. Entonces, eso, a ustedes, esto que les acabo de decir, de que ese párrafo lo rechazaron, les sorprende, ¿no? Es la primera noticia que tienen. Bueno, No. no porque lees El Mundo. Pero ya fue publicado. En El Mundo. Vale. La sí. Sexta ha dedicado algún... No, pero El como Espejo la Sexta Público, tampoco ha El publicado... Espejo. No se ha publicado, no se ha publicado. Y está a la espera de lo que diga el Tribunal Supremo, que lo dirá en breve, porque teniendo en cuenta que ya ha mandado a paseo a Torra y hay nuevos magistrados. Como también lo que se escribió de Jorge Fernández, el ministro del Interior, ¿no? ¿Y dónde está ahora Jorge Fernández? Pues está rezando que era lo suyo. Claro. Rajoy cometió varios errores desde mi punto de vista, pero ahora estoy dando opinión, no información, que es nombrar a ciertos amiguetes, algunos bastante incompetentes y otros traidores. El más traidor, que aparece en mi libro, por lo tanto, que fue García Margallo. Mire, cuando se produce la moción de censura y la suerte está echada, por eso no sé si ustedes recuerdan el discurso de Rajoy, que fue el mejor que hizo en su vida, cuando ya sabía que lo iban a degollar, y entonces sale a la tribuna, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno, también el actual, todos en el Congreso de los Diputados, hay un salón muy bonito, muy rococó, un poco antiguo,
sí, muy tal, que se llama Salón del Gobierno. Y entonces ahí es donde se reúnen después de los plenos, pues para tomar una copa, o unas aceitunas o unos percebes. Cuando él termina van todo el Estado Mayor, todo el gobierno, Soraya, Cospedal, Fernández Díaz, que ya no era ministro, el portavoz Fernando, en fin, van todos allí. Y en ese momento pues están allí hablando de lo jodido que está todo, y entra García Margallo, que se dirige al presidente y le da la mano. Rajoy se la retira. En mi vida había visto yo una cosa igual, porque Rajoy es una persona educada. El libro que ha escrito ahora Margallo es también muy significativo. Sí. O sea que... Pero también es un país muy raro, porque, Amparo, si me permite, es un país muy raro, porque el Rajoy, que tuvo la oportunidad de escribir en su memoria la verdad, no cuenta absolutamente nada, ni cita al juez. Y sin embargo se convirtió en un bestseller. Somos un país muy raro, pero raro, raro. Convirtió también en bestseller el libro de Aramburu. ¿Te acuerdas cuando decía yo es que estoy leyendo Patria? Y a raíz de ahí se desvolcaron también las ventas, ahora que está tan de moda Patria, ¿no? Ayer pusieron el primer capítulo. Sí, exactamente, pero yo creo que el presidente Rajoy no quiso enterarse de muchas cosas, sinceramente. Pero no quiso enterarse porque también sabía lo que tenía detrás. Yo no creo que fuera tan ignorante. Tú dices en el libro que Rajoy nunca pensó que Sánchez fuera a tener el voto Frankenstein. No. ¿Por qué crees que no? ¿Tan confiado estaba en él mismo? ¿Por qué no se le pasó por la cabeza? No era tan difícil. Era dificilísimo que se unieran los podemitas de Venezuela, los carlistas del PNV, Urkullu, lo digo con todo respeto. Porque Ortúzar no quería. O sea sí, que, pero triunfó Urkullu. Pero Urkullu triunfó Urkullu. Apoyaba el Luego, sanchismo. Es que no quiero tampoco, para no herir... Tú mójate. No quiero ir... O sea, junto a eso, a la burguesía catalana representada por el PDeCAT, a todos los trabucaires habidos y por haber de Galicia, de Navarra, del Bildu, de no sé qué, era imposible el que, digamos, eso saliera. Pues salió. Y él fue el primer sorprendido, pero... Bueno, hubo en la noche, él cuando sube, él sube el día 31 de mayo a responder, que lo he escuchado muchas veces por el libro. Fue un discurso magnífico, lleno de ironía, porque él era un gran parlamentario. Pero él sabía ya a las 11 de la noche del día anterior que su suerte estaba echada porque Antonio Ortúzar, el presidente del Parlamento, le dijo que era muy difícil porque Urkullu se había impuesto, que era muy... Y de hecho su mujer empieza, antes de que se votara, a empaquetar las cosas. Bueno, ahora Villarejo, hace 2 días, ¿cómo ha dejado a Rajoy? La famosa frase de las barbas de Rajoy que están cada vez más mojadas. O sea, al parecer hay datos contundentes. Bueno, yo sobre eso puedo hablar con algún conocimiento y sobre todo con una gran libertad porque ya no es el jefe. Yo he tenido una gran relación profesional con el jefe de los servicios secretos, el general ¿Del CNI? Del CNI, San Roldán. Y las veces que he quedado, muchas, a lo largo de los 10 años que fue jefe de los servicios secretos, un general de 4 estrellas, con una hoja de servicios extraordinaria, con una condición intelectual soberbia, íntimo amigo del rey emérito. Sí. El general San Roldán tenía una obsesión que era liquidar a Villarejo, porque sabía que se había convertido en un estado dentro de otro estado. Y no lo logró por Fernández Díaz, que lo amparaba. Podía contar algunas cosas. ¿Pero por qué Villarejo a la hora de Rajoy? ¿Porque se apunta a la actualidad? Yo creo que no hablo jamás con Rajoy.
Con Rajoy no habló jamás, habló con la secretaria general, creo, porque le pedían un favor, pero en el fondo, con todo esto, al que estamos haciendo, al que están haciendo un héroe, es al mayor corrupto que veraneaba por aquí, por cierto, según me han dicho. ¿Quién? Luis Bárcenas. Es decir, si se ve todo esto, en el fondo lo que se está dando es credibilidad a Bárcenas, ¿no? Bueno, hablan como una cabeza de turco. Bueno, una cabeza de turco está en la cárcel y tenía 45 millones de euros en Suiza. No creo que... Pero ¿cuántos otros hay fuera que deberían estar también en la cárcel con él? Sí, pero bueno, quiero decir que en eso yo no entro porque primero hay que tener pruebas y una sala tiene que juzgarte, en fin, etcétera, etcétera. Pero el tema fundamental de lo que insinuabas o preguntabas, Amparo, sí, es que el jefe de los servicios secretos del Centro Nacional de Inteligencia avisó a su jefa, que era Soraya Sáenz de Santa María, desde el primer momento de que Villarejo se había convertido en un estado dentro de otro estado. Y que el ministro del Interior se negó a tomar, es más, hasta lo condecoró. Y ahí me quedo. Mira, el hermano de Villarejo es párroco aquí en una iglesia de Nueva Andalucía. Pues qué bien. Y en alguna ocasión nos ha comentado eso, que tiene tal batería de documentación para hacer saltar el Estado. Pues ya las ha hecho. Ya bueno, pero todavía tiene más. Todavía tiene pues más. Que empiece. Es decir, que bueno, pues no se iba a librar así como así, Cospedal ha caído y es lógico, ¿no?, que ahora empiece a sacar esa batería de Mariano Rajoy, que como tú dices, sí, es que no supo en un momento dado hacer esa limpia, ¿no?, esa limpieza en los interiores del partido. Pero comía y cenaba con la actual fiscal general del Estado, ¿no? Con Dolores. Sí. Que por cierto, ¿qué te parece este viaje que se han hecho al Trastevere Garzón y la fiscal? Si lo pagan ellos. Claro, pero... Mientras no lo pagamos los contribuyentes. Es que hay un capítulo en tu libro, el de Justicia de Cacería, sí, en el que, bueno, ahí van todos los avatares judiciales de la Gürtel y es muy interesante ese capítulo. Pues que lo lean. Bueno, pero cuéntales algo, hombre, que ahora van a comprar el libro y tal, pero adelántale. No, pero vamos a ver... O hago yo el spoiler pero, vamos, lo que hago siempre, que luego me matan. Vamos a ver, todo esto empieza cuando ¿por qué empieza todo esto? Bueno, empieza porque había corrupción con Bárcenas y el otro, el Correa, ¿no? Entonces, que no era de la época de Rajoy, era de otra época. Entonces, un concejal del Ayuntamiento de Majadahonda pues se cabrea porque no le dan suficiente o lo que fuere, porque también ha sido condenado. Y entonces dice, ahora os vais a enterar, son cabrones, y entonces empieza allí, les graba, y se va a la comisaría y los denuncia. Y todo eso lleva un proceso, Y cuando la policía judicial cree que ya ha argumentado legajos suficientes, pues se va a la Audiencia Nacional y lo ponen en el registro. ¡Qué casualidad! Que le va a tocar al titular entonces del juzgado número 5, apellidado Garzón y llamado Baltasar. Pero estaba en las normas de reparto, o sea... Bueno, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, dicen que no se respetó. Dicen ellos, y es que yo ahí ni entro ni salgo. Entonces, lo único que he hecho es que aquí hubo una cacería en Jaén. Sí, donde fue el ministro. Donde fue el ministro entonces, sí. Lola, Lolita, la piconera, el otro, el de la moto y tal. La famosa cacería. Y entonces, ahí se les graba, se les toma y tal, y tuvo que dimitir el ministro. Y después, cuando está instruyendo Garzón y quiere coronarse porque ha prometido a sus amigos que entonces estaban en el poder, Rubalcaba, vamos, en concreto, sí. Zapatero y Rubalcaba, y ve que le es difícil coger ese melón, manda grabar las conversaciones de los encarcelados con los abogados. Y ahí recurren y el presidente del tribunal no era un juez que venía de la época franquista,
Era el fundador de Jueces y Juezas para la Democracia, Luciano Varela, más rojo que este... Pero estaba legislado el defecto de forma Entonces, y incurrió... lo echan, Claro. y ahí el tío no lo ha superado y se ha dedicado, pues, bueno, ahora ya saben ustedes a quién defiende. Y aquellas cintas sentaron jurisprudencia y desde entonces se han invalidado cualquier prueba que sea... hombre, es que hay unos derechos, es que esto no es Venezuela, que sepamos, por lo menos hasta ahora, ni es Corea del Norte, ni es Cuba, o sea, ni es la antigua URSS, o sea, quiero decir que esto es un Estado de Derecho, pero el que le condena, el que le echa, el que le expulsa por prevaricador es Luciano Varela, no es Manuel Marchena, que dicen que es conservador. Eso yo mañana publico en el Confidencial, no, mañana no, pasado un artículo en el Confidencial que me expliquen eso de jueces progresistas y conservadores, que no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. ¿Será sabes de leyes o no sabes de leyes? ¿Aplicas la ley o no aplicas la ley? Esto... ¿Pero qué opinas de que hayan vuelto a pedir la cabeza de la fiscal general del Estado por este viaje que no me lo has contestado? No, yo creo que no. A mí, si son novios, pues oye, la alcoba es la alcoba, siempre que no la paguen con el... Bueno, Baltasar sigue casado con Chayo y que se sepa no se han separado, con Rosario. Pues Rosario, haz una rogativa a la Virgen, yo qué sé. O sea, yo en eso, en las cosas de alcoba, no me meto. Podría, pero no me meto. Hombre, mira los temas de alcoba, lo que le han traído al rey emérito. Ahí podemos meternos. Sí. Bueno, es que eso no ¿Sabes era... lo que decía Chencho Arias? Decía en uno de los encuentros que hicimos con él. Si es que se lo he dicho muchas veces, que la bragueta te va a acabar traicionando. Dice, yo tenía la suficiente confianza con el rey Juan Carlos para decírselo. Y mira si la bragueta se la ha acabado jugando. Pues eso. Bueno, no quiero ser... Yo conozco a la interfecta, la conozco. ¿A Dolores? No. ¿A Dolores, Chayo? No. A Corina. Ah, Corina, vale. Interfecta Corina. ¿La has conocido en persona? Sí. Y bueno, cuéntanos No. algo de ella. Bueno, en fin, tampoco quiero... Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Te sedujo? Es que no es mi estilo, pero... Pero a ver, es mona, ¿no? Reconozco que es una real hembra. Bueno, ya lo has dicho todo. Ya lo has dicho todo. Bueno, en relación con la fiscal general, no es que lo diga yo, es que a mí me gusta ir con... Es decir, que es que yo soy un tío que es sujeto, verbo, predicado, en fin, todo esto. Soy un modesto periodista. Pero el Consejo de Europa mandó ayer Sí. una notificación a las instituciones españolas diciendo que en el mundo libre no se lleva bien que una persona que ha formado parte de un Consejo de Ministros con un gobierno tan colorido pase a la Fiscalía General. Es que hay que ser un poco, guardar un poco las formas, o sea, eso lo dice el Consejo de Europa, no lo digo yo. Entonces, ¿cómo lo vamos a creer? ¿Cómo se va a tomar en consideración? Porque la Fiscalía, que forma parte del sistema judicial, pues tiene que ser ciega y sorda, eso es lo que dijeron, pero que no es ciega y sorda, claro. Es decir, fíjate, con su novio actual, oficial, que según dicen, me he enterado por ti. No, perdona, o sea, ha salido publicado abriendo LOC el otro día. Que era una broma, Amparo. Es decir, ¿cómo acaba la jueza María Servini en Argentina, en un país donde han muerto 3 jueces, 2 fiscales, 3 investigadores que estaban investigando a su íntima amiga, a la íntima amiga del presunto pretendido o lo que fuera novio de la fiscal general de España, y no se le ocurre otra cosa que llamar a declarar por genocidio a un ministro de la transición? Es decir, joder, es que verde con asas, es que aquí no hay color político. Aquí hay que estar loco, fumado o con que te desborde la coca, porque es que es algo... A todos los primeros ministros, incluido Zapatero, Felipe González, todos, mandaron a la jueza esta famosa
diciendo, pero usted está loca, o sea, sí, precisamente la transición española fue todo lo contrario a eso. Entonces, pues invítala a la fiscal general aquí, que venga, Sí, pues y que cualquier día se cuente lo las escuchamos. bondades de Garzón. Tiene que escribir un libro antes, ¿eh? Si no, no pasa por el foro de encuentros, que Bueno, esto tiene ya bueno, mucho caché. bueno. Más cosas, No, venga. pero has tocado el tema de Corina y yo te quería preguntar qué opinas de la estampida. ¿Qué? ¿Perdón? No, no, si no iba a hablar de Corina, digo que él ha hablado de Corina y al hilo de hablar de Corina le quería preguntar qué opinas de la estampida del rey emérito de España. Pues no, sí, yo voy a hablar de Corina. Ale, Pero con y política. viva la libertad de expresión. Pero con política, mire. Yo les he dicho que el general Sarroldán, un soldado tal, me contó una vez y no me pidió que guardara secreto. No, me contó allí, en la Cuesta de las Perdices, ustedes cuando suben para la carretera de La Coruña, ahí va que ponen un edificio y tal y cual. Que ahí conocí yo a la última agente del CNI que dio caza al último comando etarra, después de que mataran a... Y la verdad es que me dijo el general, mira, ¿ves a aquella chica de allí? Y digo, sí, sí. Y digo, pues que debería pasar por el Corte Inglés a comprarse unos pantalones, porque iba zarapastrosa total. ¿En Y serio? dice, esta es la que trincó al último comando etarra después de que ETA matara a 3 agentes del CNI Sí. en Capbreton y tal. Bueno, entonces el general Sarroldán me contó que cuando Corina entraba y salía y tal y cual, llegó un momento en que por motu propio del jefe de los servicios secretos españoles dijo, esta ya no entra más aquí. Y entonces la había detectado los servicios secretos que viajaba en un vuelo de Niza a Mallorca. Ajá. Y dispone que 7 agentes del Centro Nacional de Inteligencia la esperen en el aeropuerto de Mallorca y que con las mismas la inviten a subir a otro vuelo porque se acabó Tales dispendios. tal. Ahí empezó todo. Ujú. Ahí empezó todo. Pero desde Y luego... acabó con la salida de nuestro rey emérito Claro, yéndose a Dubái. Pero bueno, quiero decir que París bien vale una misa. Entonces, se volvió loco. Pues es humano. El problema es que cuando le donan, que fue una donación Sí. del emir, en lugar de declarar... ¿No declaró ese dinero? declararlo y después le dice, Corina, ven para acá. Eso sin contar que había tomado el Palacio del Pardo, una parte del Palacio del Pardo, que a los que pasan de 60 años no hace falta decirles que fue el Palacio del Pardo. Donde vivió Franco. La tía, y entonces, pero yo creo que todo empieza con el bueno, y de odia al general Sarroldán e intenta procesarlo también. ¿Crees que todo este proceso le está pasando factura a nuestro actual rey? ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido con el tema de los despachos judiciales y que no haya estado el rey como todos los años? Bueno, no soy muy objetivo porque yo tengo una magnífica relación, pero yo creo que le está pasando mucha factura. Ustedes observarán su cara. Tiene 53 años, ¿no? 52 años. Ha envejecido en los últimos años. Él es un... Más que Borbón, es heredero del Kaiser, la familia alemana, tío serio, y yo creo que es muy injusto. Pero está la embestida que va a sobrevivir porque una inmensa mayoría del pueblo español le va a llevar en volandas. Va a sobrevivir, lo has dicho. Le está llevando en volandas, porque es decir, su rol es institucional, es absolutamente exquisito. Yo lo conozco,
lo conozco. En fin, no desayuno todos los días con él. Bueno, viste ayer la intervención de Rufián, ¿no? Sí, En el bueno. Congreso de los Diputados diciendo la única persona que ha votado a este rey fue Franco en su Bueno. día. Entonces yo creo que él sería una desgracia para España, pero es una opinión. Lo que sí que, como información, que es lo que yo he venido aquí hoy, es que su papel institucional, constitucional, no se sale un ápice, entre otras cosas porque tiene alrededor a dos grandes hombres de Estado, uno que es el jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, y otro que es el secretario general de la Casa, el teniente general Martínez Palomo. Ujú. Vamos a hablar unos segundos de la otra parte del libro, que es Casado, que casi no lo hemos tocado. Es que ¿Y qué es como que pasa... es el presente y el futuro? Claro, sí, es el presente. Si llega. Se quiere, efectivamente, si no llega, porque creo que tiene un repuesto que es Almeida, ¿no? Magnífico, que dentro de los cenáculos políticos empiezan a uparlo porque cae bien a la derecha, cae bien a la izquierda, y no sé qué opinas tú. Bueno, he dedicado muchas páginas a eso. Lo conozco mucho. Hablo con mucha frecuencia con él. Ujú. ¿Con Almeida o con Casado? Con Casado. Con Casado. Y ya lo conocí antes. Y bueno, el hecho que un chico de 36 años, sin especiales méritos, salvo que es el muchacho que todas las señoras quieren para yerno, porque es buena persona, sonrisa detrífica, no sé si guapete, pero en fin, bueno, tampoco es Isabel Torres se enamoró perdidamente de él. Exactamente. Bueno, entonces no había hecho gran cosa, pero gana un congreso por primera vez en un partido con más de 800.000 militantes, la primera fuerza todavía de Europa. Pero como tú dices, porque no estuvo Núñez Feijóo. Bueno, sí, bueno, pero como yo, Claudio. Es que, claro, las cosas son así. Era un cadáver y al día siguiente Claro, era un rey, entonces, o decir, como pasó aquí también en Andalucía. Es decir, bueno, yo creo que va a tener, tal y como están las cosas, va a tener una sola oportunidad de ser primer ministro, salvo que quede muy cerca. Eso es lo que creo. Eso lo he dicho a él y por lo tanto, como yo tampoco le debo nada, ni él a mí, pues tal. Yo creo que va a tener una ocasión, que serán las próximas elecciones generales, si hay. Y si queda muy cerca de sumar una mayoría, aguantará. Pero si queda lejos, el centro derecha, la derecha no es como la izquierda. Claro, pero él es proclive a una refundación del partido, es decir, igual que Alianza Popular se convirtió en el Partido Popular, ¿en qué quiere convertirlo ahora Casado? No, pero yo creo que la refundación ya se ha hecho. Es decir, si que no queda nadie. Ana Pastor, no queda nadie. En Andalucía está una persona de su generación, Moreno Bonilla. En Castilla y León queda uno de su generación. Ayuso es es otra de su generación. Núñez Feijóo es un poco más mayor. Y ya está. Pero el resto son gente súper joven, ¿no? Incluso yo diría que excesivamente joven. El secretario general tiene 33 años. Por cierto, ya que lo has preguntado, vamos a ver, estas cosas que me gusta mover el braserillo. Vamos a ver, él, cuando Rajoy es decapitado, el PP entra como dicen los médicos, en colapso. Sí. Y claro, sin poder nacional, en fin, era normal, como además la forma que te echan, etcétera, etcétera. Y hay una boda que era del secretario general, para que veáis que todo esto de la condición humana funciona en política. Una boda de José Antonio Bermúdez de Castro, que era el número 2 del grupo parlamentario, detrás de Rafa Hernández en el Congreso de los Diputados. Y no se le ocurre otra cosa a Bermúdez de Castro que casarse. Entonces se casa
20 días después de la defenestración, y celebra su boda civil, que lo oficia el alcalde de Boadilla, hoy joven dirigente del casadismo, Antonio González Terón, y en una finca de Boadilla, y muy bonita y tal y cual. Bueno, y entonces estaban ya preparando las espadas para quién se quedaba con la herencia de Rajoy y del Partido Popular. Entonces Casado ve, ahí estaba en un rincón con su mujer y Egea y algunos jovenzuelos de estos, y ve cómo en la boda los orallistas están con los orallistas, los cospedalistas con los cospedalistas, los aznaristas, los casadistas, tal cual. Y el tío se indigna porque él ha ocupado puestos de responsabilidad con Aznar, pero también con Rajoy. Y dice que él es del Partido Popular y que esto es intolerable, y que dice exactamente, esto es una puta mierda. Si la gente nos viera y tal y cual. Y entonces le comunica al que tenía al lado, que era Teodoro García Egea, hoy secretario general, que él abandona la política porque acaba de firmar un contrato con una multinacional de origen indio con sede en París. Y que además su mujer está encantada porque van a vivir en París y que está harto de todas estas miserias y todas esas cosas. ¿Y qué sucede para que se dé marcha atrás? Pues porque 2 días antes de la presentación de las candidaturas, mientras pasean los niños por el Retiro, García Egea y Casado, García Egea es ingeniero... Su valedor en el partido, siempre. Es ingeniero de telecomunicaciones y de informática y no sé cuántas historias más, y le va con el iPad y le dice, mira Pablo, si te presentas ganas. Coño, voy a ganar yo a la secretaria general, a la vicepresidenta. Le dice, sí, por una sencilla razón, porque como se están tirando del moño, entre ellas, si pasas el corte, si gana Soraya te apoyará Cospedal. Y si gana Cospedal te apoyará Soraya. Dice, ¿seguro? Completamente seguro. Así es la historia. Pero y se presentó y ganó. Graciano, se ha hablado siempre, fue jefe de gabinete de Aznar y de la manipulación de Aznar sobre Casado. Por cierto, que tú has sido de los únicos periodistas que le has ganado una querella a Aznar que te puso en nuestro periódico por un artículo de Blesa. Sí, por cierto. Lo gané en el Tribunal Supremo. Que lo ganaste en el Supremo. Quiero decir que los tentáculos de Aznar siguen siendo alargados y profundos. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que su influencia en Casado es muchísimo menor de lo que se dice. Y ahora nada, la prueba es que se ha cargado a Cayetana. Sí, bueno, el verso libre, ¿no? Sí, bueno, pero si tuviera tanta influencia andar en Casado, ahí estaría la capitana, y no está. Entonces, sí, bueno, eso ya le siento fatal al marianismo, pero... Yo creo que no, sinceramente, yo creo que ahora está cogiendo cuerpo y está haciendo lo que cree que debe hacer, que no es fácil lo que tiene. Porque es que Rajoy y Aznar gobiernan incluso 4 años con mayoría absoluta, pero había unas solas siglas, una sola oferta. Pero ¿cómo ahora se puede ser alternativa de gobierno con 3 ofertas diferentes? Donde el 10 de noviembre, lo digo en el libro porque lo he estudiado, o sea, sí. El 10 de noviembre, el centro derecha, o sea, lo que no es izquierda, perdió 32 escaños por ir separados. 32 escaños. ¿Y cómo se arregla eso? No tengo ni idea. Has tocado el nombre de Cayetana. ¿Crees que su futuro es en Vox? Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que no. Ella combatió mucho a Vox, precisamente por lo que estoy diciendo. No, yo creo que no. Yo creo que su futuro es que que aproveche el escaño mientras dure. Cuando disuelvan, pues tendrá que irse a Oxford. O yo qué sé, o a ser tutora de los padres de los hijos de Pablo Iglesias. O sea, como se quieren tanto, pues igual les puede enseñar inglés, yo qué sé. Pero es que todas las mujeres que van apareciendo en el Partido Popular tienen un recorrido, pero como
como muy breve. Si Joder, breve. Si te das Soraya Sáenz de cuenta. Santa María, 7 años, vice todo, era vice Bueno, todo. era Cospedal, marianista. 12 años secretaria general, 7 ministra de Defensa. Seguimos, pero si mandan las mujeres. Sí, No, pero como debe ser, por cierto. de los de esta etapa, los que están ahí son siempre la vieja guardia, ¿no? O sea, Ana Pastor, y mira, Celia Villalobos, porque su marido, que por cierto sale aquí en el libro, Arriola no queda muy bien parado después de lo del tema del 11M. Bien parado no, pero bien cobrado sí. Bueno, ¿con eso lo has dicho todo o qué? Él siempre ha cobrado ya. ¿Eso digo? ¿Qué más cosas? Pues, Total. claro, ahora que tú dices que la refundación ya está prácticamente... Yo, así, bueno, permíteme, Amparo, que sé por dónde vas. Y lo voy a decir con gran claridad. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. La mayoría en la Europa civilizada es centro-derecha. La nueva jefa de Europa, una mujer con 7 hijos, ustedes la ven, con Rubita, con Úrsula von der Leyen, íntima Sí. amiga de Fátima Báñez, por cierto, y de Casado también. Democristiana, de la CDU, la cosa de Merkel, la directora del Banco Central Europeo, Lagarde, y la siempre inevitable Merkel, que por cierto lo habrán visto ustedes últimamente con carritos en la Sí. compra, la canciller alemana, con su carrito, con una escolta y tal y cual. Bueno, Europa es de centro derecha y socialdemócrata y de centro izquierda, pero mayoría. Entonces, y España ha gobernado 15 años el Partido Popular cuando ha optado por el centro derecha. Yo creo que había que sumar también los 5 años, 6 años de Unión de Centro Democrático. O sea, serían 20. Pero la izquierda lleva ya casi 30. Un huevo, que diría uno de Marbella. Entonces, pero siempre ha gobernado de centro izquierda. Felipe González tuvo 15 años, cambió el país y a nadie de los que estamos aquí se nos ocurriría criticar a Felipe González después de lo que hizo. El problema es ahora. Efectivamente. El problema es ahora. Entonces, alguien en su sano juicio, lo digo con respeto si hay gente aquí que les vota o que son partidarios, con todo respeto. Es más, yo nunca hablo de vos, nunca. En la tele nunca me callo. ¿Alguien en su sano juicio puede pensarse que se puede desplazar a la izquierda radical que tenemos con Vox? Perdónenme si hay alguien aquí que no quiero, son absolutamente sus votos legítimos y además los que yo conozco son buena gente, los que yo conozco en las alturas son muy buena gente, Iván, tal y cual, pero vamos a hacer, bueno, me voy a callar porque no quiero meterme en berenjenales, pero ya he expresado lo que es mi sentimiento. La única alternativa real que se puede hacer al gobierno de izquierda radical que hay en este momento pasa por el Partido Popular. Que a unos no les gusta Casado y tienen fuerza, derríbenlo, pongan otro. ¿Y por qué las encuestas le siguen dando como favorito? ¿A quién? Al Partido Socialista. ¿Qué encuestas? Pues las encuestas que han salido últimamente en los Sí, medios. he leído también la última de Tezanos, es que el debate que hubo ayer entre Trump y Joe Biden, lo ganó Pedro Sánchez. Lo ganó Biden, creo que por poco, ¿no? No, vamos a ver. Yo creo que está por encima porque tiene el poder. Bueno, yo hablo de sondeos que salen en el sí, país, en La Razón, sí. hasta el mismo ABC. No, bueno, que sí, yo también lo creo. Que Entonces... 3 puntos, pero es que es muy diferente, Amparo, los 12, 13 puntos de Tezanos sí. a 3 puntos, que 3 puntos es empate técnico. Es decir, probablemente 3 puntos mañana que habrá 10.000 parados nuevos en España, pues de esos 10.000 parados, por lo menos 5.000 no le van a votar.
Entonces, que eso es verdad, pero no te olvides que es que quien está en el poder, es decir, incluso con la Gürtel, Rajoy se sacó 134 escaños, porque es el poder. Yo creo que, y además se mantiene porque está cayendo Podemos, se está cayendo, y además a marchas forzadas, porque la izquierda existe. Es absurdo pensar que la izquierda no existe. Otra cosa es que crean, que todavía no se hayan enterado algunos, que cayó el muro de Berlín. Pero eso es otra cuestión. Se funciona por emociones. Y eso hay un fenómeno, que ese también lo conozco yo mucho, ¿verdad? Que se llama Iván Redondo, que trabajó. ¿Ustedes saben con quién trabajó Iván Redondo? Primero, siempre trabajó con el Partido Popular. El primero, que él lo oculta porque le parece que es un desdoro ahora que es Dios, trabajó con un alcalde de Sariñena, en Huesca, de 180 habitantes. Se llamaba Antonio Torres, fue su primer cliente. Después pasó a Albiol. Después pasó a Monago. Después pasó a Basagoiti. Y después intentó trabajar en Génova 13 con Rajoy. Y había un jefe de gabinete que se llamaba Jorge Moragas, que es diplomático, hoy embajador en la India, que le dijo a la puta calle. Y se fue a ver a Sánchez, que estaba desahuciado, y lo coge. Esta es la historia de Redondo. Pero eso da para otro libro, ya vendré a presentarlo. Pues como antes de que venga el otro libro, sé que aquí hay preguntas que no me gusta pasarme de abusona, pues te van a hacer... por ahí había visto antes... A ver, Ana. Bueno, Graciano, yo hace muchísimos años que... Sube el tono que te... Eso, te lo pasan... Perdona, es que Sí, con la mascarilla. eso es. Perdón. Que hace muchos años que leo tus libros. Desde aquel primer El túnel... Este es el mejor. Sí, sin duda alguna. Vale. De verdad, ¿eh? Y creo ver es algo personal, algunas características en ti de persona democrática, europeísta y liberal. Y cosas con las que yo me veo bastante reflejada, ¿no? Entonces yo acabo de notar en ti algo que vengo también pensando yo, ¿no? Esta situación que tenemos parece que no tiene solución. Y da miedo, ¿no? Esto de que la gente se esté llegando a los extremos, de que la gente esté como deseando de acabar con este sistema que nos ha funcionado para que no nos partamos la cara, ¿no? Y me recuerda aquello que dijo John Dos Passos en 1932, aquí cuando estuvo en España, que dijo, estos acaban partiéndose la cara. Y creo que algo de ese miedo que tengo yo lo he visto en ti. ¿Es verdad? Bueno, vamos a ver. Es que yo he vivido el comunismo. Y he conocido el comunismo. Es cierto que tardo comunismo, ¿no? Pero yo es que lo he vivido, ¿no? como periodista, muy joven. Entonces, lo que sé es lo que no quiero. En segundo lugar, a mí lo que me da miedo es la quiebra del Estado. Porque yo he cotizado un huevo de años para cobrar mi pensión. Y sinceramente, y sin que salga de aquí, el Estado está en la quiebra. Desde el 1... Porque esto no lo van a ver en televisión española, Amparo. Yo a veces lo intento decir en Antena 3, tampoco con excesivo éxito, ¿eh? A ver si mañana me dejan. Desde el 1 de enero, datos, porque a mí me interesan los datos, las opiniones, pues desde el 1 de enero del 2020 al 30 de agosto del 2020, es decir, ahora, la deuda pública del Estado español es el 115% del PIB. Es decir, que todo, no ahora, porque ahora ya no hay actividad económica, pero antes que se crecía,
toda la riqueza que se genera en un país, en España, durante un año, solo serviría para pagar el 100%, y todavía nos quedaría un menos 15%. Se lo voy a poner otro ejemplo. Un niño que esté naciendo ahora en Marbella, no sé si nacen niños o no, alguno nacerá. Un niño que esté naciendo ahora en Marbella, que son las 9 menos 10, viene con una deuda bajo el brazo de 38.000 euros. Hace pocos días, un embajador de Europa, del Reino Unido, de los Países Bajos, que me suele ver en la tele y lee mis artículos, pues me encontró en la calle, en Madrid, y me dijo, hombre, Graciano Palomo, ¿qué tal, hombre? Te voy a invitar a un café y tal. Y dije, no, pues, ¿no te acuerdas de mí? Digo, siempre sí. Y fui con él y tal. Y dice, te admiro, me dijo él ahí, ¿qué capacidad tienes para inyectar en vena a tus compatriotas sin decirles que no tenéis ninguna salida? Era holandés. Sí. Le dije, no jodas, estás todavía con los tercios de Flandes y tal. Dice, no, y entonces me hablaba de la deuda, etcétera, etcétera. Y da la casualidad que ese pequeño país que se llama Holanda, si su primer ministro quiere, Mark Rutte, no llega un puto euro a España. Y ya les ha avisado. Pues claro, este primer ministro que no tiene deuda, algunos dicen que es paraíso fiscal, vive en su apartamento, va en bicicleta a su despacho y se paga sus vacaciones con su dinero. Y aquí es, digamos, viva Cartagena. Respecto a lo que tú me preguntabas, eso es lo que me da miedo. Lo que me preguntabas, hombre, es que ya se pierden hasta las formas. Es que basta que haya una chispa para que se organice la de Dios. Y habíamos hecho 2 generaciones de españoles, entre los que yo me encuentro, habíamos hecho el milagro de la transición. Los vencedores de la guerra civil y sus hijos se abrazan con los perdedores y sus herederos de la guerra civil para decir que no volvamos a las andadas. Pero el lenguaje es exactamente igual. Uno dice, usted no gobernará nunca. Hace 2 días. ¿Y a qué te suena eso? Usted no volverá a hablar jamás en esta tribuna. ¿No? Hombre, afortunadamente tenemos Europa, pero yo creo que ese dique que arbitra y tal es la corona, es la monarquía parlamentaria, que en el fondo, bien mirado, es una república coronada. Si de hecho cuando ganan las elecciones, cuando gana la moción de censura, la ley de estructura del gobierno que le hace Iván Redondo a Sánchez, él es el presidente de la República. ¿Y el primer ministro quién es? Redondo. O sea, ¿qué es eso en el tema? Y ahí está el pobre Felipe en Somontes. Entonces, miedo, hombre, me da pena. O sea, ver el espectáculo. Me da pena. Porque no era esto. Y desde luego, si hubiera estado aquí Rubalcaba, estas cosas no sucederían. No hubieran pasado. Pilar, su mujer, la pobre, estuve en Madrid hace poco con ella, sí. Y es fantástica. La profesora. Maripá, guapa. Buenas noches. Oye, mira, yo también soy muy respetuosa con lo que vota todo el mundo y me parece perfecto. Y has hablado que en Europa, bueno, lo que predomina es el centro derecha. Yo te quiero preguntar, que aparte de lo que has dicho antes de que... No, y también la izquierda es muy fuerte, ¿eh? No. Sí, pero bueno... El mundo libre se gobierna desde el centro izquierda y el centro derecha. No desde el desabrupto ni desde los maximalismos. Eso es lo que quiere decir. No desde la división, evidentemente. Y ya que has dicho que esta posible moción de censura que va a hacer Vox contra el gobierno, dices tú que es para autobombo propio. No he dicho eso. Sí, más o menos. No he dicho que no sirve para nada. Que no va a prosperar. Saben que la tienen perdida. ¿No crees tú que quizás sea una forma de desprestigiar ir en contra del Partido Popular? Sí, eso es.
Eso es, es una moción de censura contra Pablo Casado. Exactamente. Efectivamente. No creo que quiera aún prestigiar más al presidente. No, que va a salir vitoreado no, porque le va a decir Sánchez y los adláteres y toda la patulea, le van a decir, mira Casado, no te decíamos que con estos no. Sí, claro. Es una moción de censura contra el PP. Popular, exactamente. Sí, sí. Por tanto, esa no es la misma opinión. Bueno, siempre hemos estado. Marili, a ver. Voy a hablar alto para que no haga falta que me traiga discusión. Fuerte. No me ha despenetrado la mitad de la pregunta, porque yo le iba a decir que según todos mis amigos politólogos que saben mucho, el Estado estaba en quiebre, desde luego en enero estamos quebrados. ¿A usted qué político le parece que pueda hacer el encaje de bolillos que hizo en su momento Rajoy? ¿El señor Casado está preparado para sacarnos de esta ruina o qué otro político le parece a usted? Bueno, a mí me gusta hablar de equipos y de director de orquesta, ¿no? El gran mérito de que España pudo evitar la intervención y la debacle la tuvo el presidente políticamente, que apostó, pero el mérito técnico fue de Cristóbal Montoro. Esto es así. Es cierto que nos metió la mano en el bolsillo, pero salvó al país del averno, ¿eh? Eso es. Yo creo que lo que el presidente Casado está haciendo es muñir un equipo muy sólido de gente que sabe de esto. Si quieren les doy algunos nombres. Luis de Guindos, que ya fue ministro, que es vicepresidente. Está Elvira Fernández, que fue ministra también. En fin. Pero es un poco de lo mismo. Antes no me contestaste a la alternativa del alcalde de Madrid. También visto en todos los cenáculos políticos. No, yo creo, Almeida. Yo te he contestado porque me parece un hombre súper valioso, pero que no ha llegado su momento. Yo creo que si... te lo voy a hablar con gran claridad, porque que a mí me... En fin, vamos a ver. Si en las próximas elecciones generales, que yo no creo que pueda aguantar el final de legislatura, porque esto se va a ir al garete por la cuestión económica. En las próximas elecciones generales, el señor Casado no obtuviera los resultados suficientes para articular un gobierno, una mayoría parlamentaria, o no se quedara muy cerca, lo van a echar. Y yo creo que no sería Pepe Martínez Almeida. Creo que en esta ocasión Feijóo. Sería Feijóo. Sería Feijóo. Que es lo que todo el mundo está esperando dentro del PP. Que dé ese salto. Ana Pastor no sería candidata a comandante en jefe, sería ministra, y además se mueve muy bien. Ella es una persona seria, respetada, etcétera, etcétera, y saben. Pero yo creo que en esto es más que los nombres, que también las derivas. ¿Cuándo el pueblo español ha llamado a gobernar al centro derecha? Cuando hay crisis. ¿Eh? Cuando hay crisis. Siempre, con las crisis. Con las crisis. El cálculo real de la pandemia económica va a ser muy por encima de lo que nos están diciendo. Nos podemos ir a 7 millones de parados fácilmente. El déficit público, la caída del PIB puede ponerse en el 25% y el déficit público en el 16%, con lo cual Europa tendría que reaccionar e intervenir. Pero ya las intervenciones, los rescates ya no son como antes. Es que ya no son como antes, es que se ha vendido la burra de que van a llegar 140.000 millones porque soy un maniquí del Corte Inglés. Oiga, que no. Van a llegar por proyectos concretos y revisión concreta. Y eso lo va a hacer el holandés, básicamente, que es el líder de ese grupo llamado los frugales, que son frugales,
que no tienen problema de deuda. Entre ellos, por ejemplo, hay una primera ministra socialista, que es la finlandesa, que es la que más odia a Sánchez, además de Rutte. ¿Tu pregunta? Buenas noches, me llamo Pedro, soy holandés. Casualmente. Vivo aquí 35 años y yo tengo una pregunta que lleva ya varios años. Usted habla mucho sobre las personas en la política y muy poco sobre la economía. Ahora usted dice que el país está en quiebra, lo sabemos ya. Pero ¿por qué gastamos tanto dinero en el ejército? Ahora estamos haciendo 2.400 millones en carros de combate. Mientras este dinero se puede poner en la sociedad. Otra cosa, en Galicia hay fuegos y lo veis 4 helicópteros, mientras el ejército tiene helicópteros que pueden llevar 10 toneladas de agua en una vuelo. ¿Y por qué no están allí? Porque no están allí en los hospitales, porque no están allí porque son funcionarios, hoy día. Yo estoy hablando, señor. Yo estoy hablando, señor. Los soldados hoy día son todos funcionarios. Entonces pagamos nosotros todos, ¿ya? Y esta gente no puede ayudar un país que está en quiebra con el dinero que se gastan ahí. Esta es mi pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Tiene usted un gusto de haber cambiado Holanda por Marbella para vivir. Y le felicito. Bueno, no sé, es que, claro, usted seguramente, se lo digo con cariño y con afecto y con un poco de sentido del humor. Claro, usted cuando iba al colegio le hablaban del Duque de Alba y los tercios de Flandes, que entraban allí a saco y ponían mirando a Coria a todo. Entonces yo creo que eso, ¿qué tal? Sí, ¿verdad? Bueno. Pero España dedica un 1% del PIB a la defensa y formamos parte de la Alianza Atlántica, cuyo secretario general, bueno, no, ha sido un danés, es un danés. Y el señor Trump dice que hay que poner más dinero para este tipo de cosas. Yo creo que el ejército está en la UME es el ejército. Ya, pero eso Pedro no resuelve el problema. Es que tenemos... Son políticos. Efectivamente, porque ya ahora, por ejemplo, que estábamos hablando de dinero, hay departamentos, concejalías, que no se hacen fiestas, que no se hacen una serie de actos y que ese dinero, ¿dónde lo repercuten? Y esos concejales y esos ministros y esos políticos sobran a punta pala, ¿no? Tenemos 5 administraciones, quiero decir, la administración local, la administración provincial, la administración autonómica, la administración nacional y la administración europea, que ya aportamos 60.000 millones, tampoco nos creamos que tal y cual. Pero yo creo que la estructura y una concepción judeocristiana de la política, pero ya desde los Reyes Católicos, desde 1492. Esto se ve muy bien en los países protestantes, incluso con el tema de la corrupción. Pero hay un problema, es que es mucho dinero, o sea, es que estoy hablando de, en este momento, la deuda pública de España es 1.300.000 millones, que es lo que me decía el embajador holandés, que aquí eso era imposible pagarlo, es imposible, en 100 años y tal. 1.300.000 millones. Pero luego está la deuda privada. La deuda privada está en alrededor de 500.000 millones. O sea que estamos hablando de que la deuda pública y privada representa el 189% del PIB. Pues como no lo suelte Amancio Ortega, como diría el clásico, jodidos vamos, mi querido amigo. Esta es la cuestión. Entonces es un problema estructural. El Estado de las autonomías ha funcionado en algunas cosas, pero ha habido un exceso, un gasto, y tenemos que aligerar. Hay una industria política, es evidente, una industria política
de mucho peso improductivo, y luego pues todos estos oropeles. Pero claro, ¿cómo le vas a pedir a un concejal que pague el taxi cuando va no sé qué, si ves al presidente del gobierno que tiene 3 Falcon, 18 Pumas y tal? Es que es una cosa acojonante, ¿no? Es decir, lo más barato, la administración más barata es la corona. 9 millones. Voy a contar una anécdota muy rápida que me ocurrió con la reina Leticia, que era colega mío, por cierto, tal cual. Y empezó su gran estrellato, y por la que el príncipe Felipe entonces se fija en ella es porque estaba con Urdaci. ¿Os acordáis de Urdaci? Lo tuvimos aquí en Encuentros con su último libro y nos contó anécdotas de Leticia. Bueno, pues hubo de estos debates que este chico que es de Málaga, creo que es de Málaga, no sé, muy listo, que es ministro, dicen que es ministro. ¿Casado? No, ministro, que es ministro. Estoy de broma. Este Garzón, que como... Alberto Garzón. Tiene pocas cosas que hacer. Entonces dijo una vez que la monarquía no cambiaba nunca. Yo, me da igual, no sea monarquía o república, me tiene sin cuidado. A mí lo que me interesa es el país, la pervivencia del país, y que sean baratos y sean lo más honrados posible y lo más eficaz para el pueblo, porque por mucha monarquía que eres, si el rey no repercute beneficios al pueblo, si no sirve, pues lo van a quitar lo mismo. Bueno, el hecho es que, pero así porque sí, pues tampoco me parece que un presidente de la República pues haría lo de Sánchez, joder, pues oropel por aquí, oropel por allá, ¿no? Bueno, entonces este Garzón, decía que era muy listo, que ha cotizado mucho a la Seguridad Social, le han fichado Bill Gates y todos. Bueno, el hecho es que, no sé si se me entiende la ironía. Totalmente, vamos, o sea... ¿Y qué pasó con Leti? Este tío dijo que la monarquía no cambiaba. Entonces dije, joder, yo escribí un artículo diciendo, mira si cambia la monarquía española, que la reina Sofía es nieta del Kaiser de Alemania, emparentada con todas las casas de Hannover, de la no sé qué, tal cual. Y la reina Leticia, o sea, su sucesora, es nieta de un taxista. Oye, Pedro, lo jodí, porque se cabreó conmigo muchísimo. Y la reina Leticia. Y que antes de ser reina comulgaba con las ideas de Alberto Garzón, o sea que fíjate si evoluciona todo. No, hasta eso no. Vamos, si no evolucionan las cosas en este país. Y entonces era un acto de esos que normalmente nos invitan a los plumillas veteranos con los reyes o algo y tal cual, y entonces me dijo el rey, me dijo, oye, ten cuidado que está cabreadísima contigo. Y digo, ¿por qué? Dice, porque le ha recordado que es nieta de un taxista. Pero no me jodan. Bien simpático, si bien bajo, el abuelo taxista de Leti, hombre. Bueno, yo no sé si es Salvador o no. Ya, sí te he entendido. Vamos a ver. Yo lo que creo es que si solventa esta situación, la situación actual por la que le va a decir, vamos a ver en la moción de censura cómo va a ser el que va a recibir los Pancia y tal, y siempre economismo, ultraderecha, tal. Me parece a mí que sea un chico un liberal, por cierto. Su abuelo fue encarcelado por Franco 5 años, era médico, o sea, era republicano y de la UGT, y sobre todo era un gran médico en Palencia, y como le tocó en el tal, pues estuvo 5 años, y durante 15 años le prohibieron ejercer en la sanidad pública, o sea que, pero vamos a ver, yo creo que si salva estos meses que vienen muy difíciles para él, aguanta el tirón y sobre todo explica muy bien a sus socios europeos, las 3 señoras que he explicado, con las que tiene mucha relación, estoy convencido que va a ser primer ministro. Convencido. Porque lo mismo que dicen de él ahora, dijeron de Aznar y de Rajoy. Lo mismo. Es un chico muy preparado, un gran parlamentario, sin papeles, tiene una cierta idea del mundo, iba a decir un palabra, pero es mucho más largo de lo que parece,
Y sí tiene, desde mi punto de vista, y se lo he dicho muchas veces, tiene un problema que es muy poco killer, asesino. Y en política hay que asesinar. Pero ya ha empezado, Cayetana, y no era fácil. Yo creo que su principal preocupación, sus tres principales preocupaciones a hoy es salvar la monarquía, la Constitución, el sistema, la democracia y la economía. Eso es por lo que veo, y el día 14 vamos a comer en Los Confidencial con él, por cierto. Sí, hay un encuentro con él. Entonces, eso es tal cual. Las cosas que le dicen, de eso de la ultraderecha, no se lo cree nadie, vamos. Pero sí es una obsesión que tiene Casado. Y ahora va a tener un problema muy gordo, por eso le decía, si es capaz, porque va a tener muchísima presión para que apoye los presupuestos. Graciano, tú recalcas en el libro que, fíjate, tanto Casado con Sánchez se llevan, a nivel personal, se llevan muy bien, se llevan fatal políticamente, pero a nivel personal se llevan muy bien. Y vas a contar una anécdota que la estaban también reclamando por ahí. La de Sánchez. Bueno, sí, pero ahora voy a contar otra. ¿Pero es verdad que se llevan tan bien? Bueno, sí, se llevan bien porque coincidieron... En el antiguo... Lo coincidieron en instituto. Los americanos tienen muchos institutos, usted Pedro sabrá que es, aunque es holandés, pero en fin. Hay un instituto que tienen grandes empresarios, crearon después de la Segunda Guerra Mundial en el Valle de Aspen, un instituto en el que participó Ortega y Gasset, que se llama Aspen Institute, con el objeto de unir a líderes mundiales jóvenes que tuvieran. Y curiosamente, fíjese, hace 5 años hicieron coincidir en el Aspen Institute España, que lo dirige el hijo del que fue, el nieto del que fue ministro de Exteriores del primer gobierno de la monarquía, José María de Areilza, lo dirige en España, hicieron coincidir a Sánchez por el Partido Socialista y a Casado por el Partido Popular. Fíjense los tíos, algunos más también que han llegado lejos. Y la anécdota de Rubalcaba es que cuando Rubalcaba era Dios, porque al lado de estos era un fenómeno, un auténtico fenómeno, coincidimos con él en un almuerzo, un grupo de periodistas, y entonces pues digo, ay Alfredo, ¿qué tal? Porque yo soy muy amigo de su mujer y de Pilar. Y de Nacho y de Tato que murieron, Bueno, y entonces me dijo, sí, te vi ahí en una televisión marginal que era la del Mundo, la televisión del Mundo, que luego se cerró, una Edisa y tal, y sí, estoy ahí con Sánchez, y le dije, joder, ¿y por qué nos mandas a este tío? Y porque él mandaba todas esas cosas, ¿no? Y entonces me contestó a la cántabra, me dice, ¿qué pensaréis? Que a una televisión marginal nos vamos a mandar los más listos. Se llevaban fatal, estos sí que se llevaban absolutamente fatal, por eso hizo gran campaña por Eduardo Madina. Y al final es que antes ni se hablaban ni se dirigían la palabra, vamos. Y de hecho toda la inteligencia, digamos, intelectual que Rubalcaba había muñido, Nacho Varela, Marina, Elena Valenciano, esta chica que era Soraya Rodríguez, toda esa ha sido laminada, ha sido expulsada. Pachi López estaba también con Pachi ellos. López, sí, bueno, ese tal, pero Pachi López, todo ese elenco, ese ramillete ha quedado difuminado por completo, ¿no? Y es una pena, porque claro, pero eso era un partido socialdemócrata, ahora no sabemos qué es. ¿Más cosas o nos vamos a...? Nos hemos pasado ya, vamos, 20 pueblos de hora, pero es que estamos tan a gusto con Graciano.